Buenos días. El devocional de hoy, en nuestra lectura cronológica, se encuentra en Primera de Crónicas, desde el capítulo 1 al 3, pero nos enfocaremos en comentar el porqué del libro de Crónicas, que parece solo ser una repetición de Samuel y Reyes, pero es más que eso. Nos hemos quedado anteriormente en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, en el momento más álgido de la historia de Israel, cuando luego de la muerte de Salomón, Israel queda dividido por la insensatez del hijo de Salomón al escuchar el consejo de los jóvenes de agravar los tributos. El descontento del pueblo era legítimo. Salomón había hecho grandes edificaciones y vivía una vida de lujo, y esto obviamente requería de impuestos. Cuando el pueblo pidió alivio a Roboam, el hijo sucesor, siguiendo el inexperto y torpe consejo de los jóvenes que le instaban a someter a la fuerza el pueblo, el texto nos narra: y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 14. Esto provocó la ira del pueblo, comandado por Jeroboam, un antiguo servidor de Salomón, dejando al hijo del rey solo con la tribu de Benjamín y Leví, llamándose el Reino del Sur. No hay duda de que este fue el inicio de la decadencia y caída de Israel, que lo llevaría al cautiverio. Por eso saltamos a Crónicas, y es muy probable que, al igual que Reyes, el libro haya sido escrito por Esdras, el sacerdote que volvió con Israel del exilio, quien está registrando todo lo acontecido. ¿Por qué tenemos entonces el libro de Crónicas? Algunos podrían pensar, como ya mencionamos, que solo es un libro que llena los espacios de Samuel y de Reyes, pero este libro es más que eso. Claramente, el propósito que tuvo el autor, haya sido Esdras o no, al escribir este libro, fue recopilar para el pueblo de su tiempo toda la historia de las relaciones de Dios con la humanidad hasta la época en que él vivió. Es por eso por lo que comienza con una genealogía que viene desde Adán. Para el autor, la historia no es una mezcla de hechos sin sentido, ni la hazaña de grandes hombres o una evidencia de la evolución, sino una clara manifestación de la soberanía de Dios. Incluso Dios había tenido un propósito con permitir el cautiverio. El cronista siguió el rastro del reino de Dios desde Adán hasta Abraham, desde Saúl hasta David, desde Salomón hasta Zorobabel, y así mostró la manera en que Dios prometió que su pueblo lo encontraría en el templo. Y como la adoración apropiada es una manera esencial para que un creyente participe en el gobierno de Dios, el cronista nos dice que los levitas fueron los primeros en retornar, luego del castigo por la rebelión e idolatría de Israel en contra de Jehová. Dice el libro de Crónicas en el capítulo 9, verso 1 al 2. Contado todo Israel por sus genealogías, fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Aquí nos aclara la razón del cautiverio: infidelidad, rebelión a Dios. Luego menciona a los primeros en retornar. Verso 2. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Si el pueblo de Dios iba a ser restaurado, debía empezar por su adoración a Dios, de ahí la importancia de los levitas retornados. Dios en su misericordia conservó un remanente de su pueblo. Después de 70 años en el exilio, se les permitió regresar a su tierra natal. Eso ocurrió como resultado de un edicto misericordioso que promulgó el rey persa llamado Ciro en el año 537 a.C. Pero una vez reconstruido el templo, se angustiaron al comparar la gloria pasada. Eso se aprecia bien en Esdras capítulo 3, verso 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz. En su desesperación se dedicaron a dudar de todo, incluso de su identidad como pueblo de Dios. También el templo estaba perdiendo su significado vital para ellos. La fe en la venida del Mesías, el Hijo prometido a David, había decaído.
Después de todo, ¿por qué luchar para conservar o reconstruir lo que parecía que se había perdido y se había ido para siempre? Por eso fue escrito el libro de Crónicas. Fue escrito para edificar a esos creyentes desanimados, para restaurar la confianza vacilante en ellos mismos y en sus instituciones. Por eso el escritor de Crónicas les cuenta su historia. No es una mera repetición del libro de Samuel y el libro de Reyes. Él les cuenta de cómo Dios había estado siempre con ellos y cómo milagrosamente les había sostenido. Incluso su vuelta a Jerusalén era por la buena mano de Dios, obrando a través de Ciro. El último texto de Crónica lo muestra claramente. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 22 al 23. Mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Dios está con su pueblo. Eso nos dice el libro de Crónicas. Y nos dice también a nosotros que Jehová jamás se olvida de los suyos. Bendiciones, amados.